práctica clínica sobre diarrea en menores de 5 años. Yo quiero saber si me están escuchando bien, porque los audífonos que traje no eran Sí, compatibles. señora. Buenos días. Ah, Adri, ¿qué más? Ah, bueno, súper. Entonces, entonces ahora sí empezamos. Para contarles que cuando nos dimos a la labor de verificar cuáles son las guías que existen en Colombia, nuestra sorpresa, como diría la mayoría de las guías colombianas, es la fecha. Son las últimas guías del ministerio, son 2013. A raíz de eso, entonces buscamos cuáles eran las últimas guías que existían a nivel mundial y vemos cómo las de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica son 2014. Hay unas guías de práctica clínica facilitadas por Conciencia 2015. Ahí EPI tiene algunas cosas 2016 y las más recientes son las de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico 2017. Como guías, hay muchas cosas que hablan de los diferentes medicamentos, pero no reunidos en guías. Para hablar entonces de enfermedad diarreica aguda, tenemos que decir que el control de la enfermedad diarreica aguda arranca en 1978. Ahí es cuando a nivel mundial se decide empezar a mirar qué es lo que está pasando con la diarrea en menores de 5 años, pero a nivel mundial y compartir datos. Se estima que se presentan anualmente más de 2.000 millones de casos de diarrea en el mundo. Es el cuarto lugar de morbilidad, 5% de la carga total de enfermedades en menores de 5 años y 9% de todas las muertes de los niños en el mundo. Más o menos 760.000 niños mueren anualmente a causa de diarrea. Y para hablar en sí de Colombia, se dice que Colombia tiene una incidencia intermedia en presentación de diarrea que se estima del 1.76 por 100.000 habitantes. Y es la segunda causa de hospitalización en menores de 5 años después de la infección respiratoria aguda. Quiere decir que si sabemos manejar bien infección respiratoria aguda y diarrea, casi que estamos manejando como un 70-80% de la población pediátrica menor de 5 años de una manera adecuada. Entonces, es muy importante hablar de la epidemiología. La principal causa de diarrea en niños menores de 5 años es la viral. 75 a 90% de los niños tienen un virus. ¿Cuál es el virus que se presenta? El rotavirus. A pesar de que tenemos vacuna contra rotavirus que se coloca en los menores de 6 meses, sigue siendo la principal causa en menores de 5 años de un 30 a un 50%. Los norovirus, les escribo que el de los cruceros, porque este es el que hace devolver los cruceros cuando uno está cuando podíamos pasear, en 2 días se riega a todo el crucero, se puede presentar entre un 10 a un 38%, adenovirus entre un 5 y un 20% y astrovirus del 1 al 4%. Dentro de las bacterianas tenemos la Escherichia Ángela, coli. perdón un momentico, ¿tú estás mostrando presentación? Sí. ¿No se ve? No, señora. Venga, doctor, ¿cómo monto la presentación? Yo creía que la estaban viendo. Adri, que aquí es que sí la están viendo. La estamos viendo, es mucho ruido. Sí, yo también la veo, doctora. Pero yo qué hago, ¿cómo han sido? Ya, ¿sí la están viendo todos? ¿Cierto? La presentación, ¿sí la están viendo? Doctora, la presentación se ve, pero el sonido se escucha muy bajo el volumen. ¿Será que hay unos audífonos por ahí?
¿Quién tuviera unos audífonos? O, o suspendemos esta charla, o la suspendemos, o qué hacemos. Yo Porque la no escucho a me usted oye. fuerte y claro. Pongo los audífonos y no sirven. Pues acá solamente le pasa lo que es sonido. No, pero el sonido está bien. Ah, no, el sonido Van a está hacer la bien. presentación, pero el Yo la sonido está escucho bien, bien. doctora. Yo la escucho perfecto en mi caso. Como grupo no pararía su trabajo. Entendemos eso. Habría que haber pedido el lugar para poder hacer la capacitación, como lo has hecho en otras oportunidades. Pero yo no puedo parar. Estoy haciendo en cambio con una secretaria que me acaban de asignar. La que brigadera tiene su trabajo. La que tiene su trabajo. Yo no puedo hacer la presentación de 2 horas. Aquí ya le pongo volumen. Bueno, ahí me escuchan mejor. Pues así te oyes de todo acá. Sí, es que me dicen ellos que me están oyendo mal. Doctora, la escucho perfectamente bien. Yo no le Ah, tengo, bueno, es lo que que ya sí es que pudimos, hay ya que pudimos quitar es un poner unos poquito, parlantes. el sonido de fondo es que le hagan un poquito más de silencio a la gente que está atrás porque hay mucha interferencia ahí, pero se te escucha bien. Ah, ok, bueno. La presentación sí la están viendo todos, ¿cierto? Sí, acá se ve en la parte superior, acá le veo la presentación. Menores de 5 años, epidemiología, viral 75 a 90%, se leía ahí. Ok, perfecto. Entonces, realmente lo más importante para resaltar es que el 75-90% de las diarreas que se presentan en menores de 5 años son de origen viral. La bacteriana, ya dijimos, por estos gérmenes, y los parásitos, Giardia y Entamoeba histolítica y Cryptosporum. Entonces, para hablar de los factores de riesgo de diarrea en niños, en primer lugar aparece la no lactancia materna, sobre todo en menores de 6 meses, que sea un niño que tenga de edad menos de 12 meses, tabaquismo en la familia, no uso adecuado de todo lo que es agua, alcantarillado y disposición de basuras, anemia, y en eso quiero que quedemos de una vez de acuerdo en que anemia en niños menores de 5 años es por debajo de 11. Desnutrición, estamos hablando también de un peso para la talla debajo de menos 2 DS, que haya diarrea en otro miembro de la familia y que sea casi que una mamá adolescente, menor de 20 años. Cuando hablamos de definiciones de diarrea, la definición que todo el mundo comparte es más de 3 deposiciones en 24 horas con disminución de la consistencia habitual de las deposiciones en el niño. Pero ahí sí me parece importante la definición que empieza a hacer IEPI en 2016, donde también dice que diarrea aguda es toda la que dura menos de 14 días, diarrea persistente la que dura más de 14 días. Importantísimo diferenciar también la diarrea de alto gasto, que es la que se presenta más de 4 deposiciones en 4 horas o 10 deposiciones en 24 horas, vómito persistente cuando son más de 4 meses en 4 horas, y vómito acompañado de diarrea o no, es lo que llamaríamos gastroenteritis. El principal signo de la
diarrea va a ser la deshidratación, y definitivamente en lo que se ponen todas las guías con una evidencia fuerte a favor es que la pérdida de peso ya se vuelve poco útil, ya casi no se usa. Eso que aprendimos de que cuando era menos del 5% era leve, del 5 a 10% moderado y más del 10% grave, ya empieza a desaparecer porque la mayoría de los padres no saben cuál es el peso previo con el que el niño estaba antes de empezar el episodio de gastroenteritis. Entonces, ahora la clasificación se define como sin deshidratación, algún grado de deshidratación o una deshidratación grave. Y es así como aparecen muchas tablas, esta es una de ellas, donde da una puntuación. Si tenemos puntaje de 0, es que no tiene deshidratación, donde el aspecto general es normal, los ojos son normales, las mucosas están húmedas y tiene lágrimas presentes. Si tenemos un puntaje de 1 a 4, porque el niño me presente o que está sediento, inquieto, irritable, tiene los ojos ligeramente hundidos, tiene las mucosas un poco secas y ya empieza a notarse disminución de lágrimas, estaríamos hablando de una deshidratación leve y ya una deshidratación moderada severa cuando está somnoliento, frío, sudoroso, tiene los ojos muy hundidos, o sea, noctalmos o cosas secas y el llanto está sin lágrimas. Entonces, de los signos importantes que tenemos que tener en cuenta es una deshidratación grave, cuando el niño está letárgico, inconsciente, tiene enoctalmos, no toma o bebe con dificultad y tiene un pliegue cutáneo que se recupera muy lentamente, más de 2 segundos. Una deshidratación moderada, donde tiene enoctalmos, está intranquilo, irritable, bebe ávidamente, y tiene el pliegue cutáneo, se recupera en menos de 2 segundos. Y sin deshidrataciones que no tienen ninguno de estos síntomas. Entonces, cuando hablamos de deshidratación, de los parámetros que se consideran más importantes para hablar de desnutrición es la turgencia de la piel, la apariencia de los ojos, o sea, si hay enoftalmos, la apariencia general, el llenado capilar. Estos parámetros son frecuentemente incluidos en los scores, pero siempre hay que tener en cuenta que niños con desnutrición puede que no se encuentren fácilmente o que los tengan exaltados. Los laboratorios de rutina. Entonces, en estos sí son todos, es que me montaron la otra conferencia, espera. Son todos a favor de que no se deben tomar laboratorios de rutina, o sea, coproscópico, cuadro hemático y lactoferrina no se deben hacer en ningún paciente. Es una recomendación fuerte a favor. Solo se haría si tiene una diarrea de más de 7 días y eso que también es una recomendación débil. Una recomendación que sí es fuerte es cuando es una diarrea de más de 7 días y la recomendación sería hacer el coprocultivo. Si no hay signos de sepsis, de pus o sangre macroscópica, pudiera uno creer que se está tratando de una infección bacteriana. Doctor Freddy, mira que Anthony montó la charla que no era. Me montó la charla que no era. Yo esta mañana le hice un cambio. ¿Será que hay forma de que él me monte la? Entonces, en los niños que tienen alguno de estos signos, sí, signos de sepsis, pus, sangre microscópica, sin hacer un examen pudiera pensar que se trata de una diarrea bacteriana. Y esta es una recomendación fuerte a favor. Entonces, los laboratorios te dicen que para diferenciar una diarrea viral de una bacteriana no es tan fácil. Miren que lo único que dicen es que el niño esté séptico, o sea, que tenga fiebre, que tenga disentería o que tenga un dolor abdominal intenso. PCR y procalcitonina no se necesitan de rutina.
En cuanto a otros laboratorios, esta sí es una recomendación fuerte a favor de que todo niño con deshidratación moderada o que esté recibiendo líquidos endovenosos se le deben hacer electrolitos séricos, porque podemos estar al frente de una hipo o hipernatremia y necesitamos saber de ello. Entonces, ¿cuál es el ámbito de manejo? Si el niño no tiene deshidratación ni factores de riesgo, se manejaría en la casa algún grado de deshidratación o alto riesgo de deshidratación definido como lo que hablábamos ahora, el vómito persistente o la diarrea de gasto. Es un niño que debe tenerlo en observación, en la evolución. Esos niños se deben manejar en urgencias. Entonces, ¿cuáles son los que definitivamente tenemos que hospitalizar? Pues niños con una deshidratación grave, que esté en un shock hipovolémico, un niño desnutrido, un niño que tenga vómito persistente, niños que reconsultan por deshidratación. Cuando tenemos un diagnóstico de una deshidratación hipernatrémica, cuando hay sepsis o infección, niño que tenga alteraciones neurológicas o cuando tenemos un mal soporte familiar. Esta es una recomendación fuerte a favor. Diagnóstico de egreso es que el niño ya no esté deshidratado, haya habido una adecuada educación a los padres con una resolución adecuada de las comorbilidades. Dentro de las comorbilidades es muy importante es saber que todos los niños que tengan diarrea y alguna infección respiratoria probablemente es una germen viral el que está causando esa infección, más no bacteriana. Tratamiento, entonces dentro del tratamiento, pues el pilar del tratamiento de la diarrea y la deshidratación son los líquidos de rehidratación oral. Acuérdense que las sales de rehidratación oral y posmolares, o sea, que son las nuevas, que más o menos oscilan sus milequivalentes entre 60 y 84 milequivalentes, pero a las cuales se les hizo una reducción de azúcar. Definitivamente evidencia fuerte en contra de las bebidas carbonatadas, sueros y posmolares, casi que yo creo que nos tenemos que empezar a olvidar de ellos, son los que tienen menos de 40 milequivalentes por litro de sodio. Bebidas de deportistas, solución de agua, sal y azúcar. O sea, esas mezclas no, usar es el suero oral. La otra pregunta grande es, bueno, ¿y la hidratación cómo la hago? Vía oral, la ideal, pero la sonda nasogástrica, definitivamente todos los estudios apoyan que si no podemos dar por vía oral, podemos usar la sonda nasogástrica antes de pensar en líquidos endovenosos. Entonces, la hidratación, lo que les decía ahora, darla con soluciones hiposmolares que estén entre 240 y 250 y sales de rehidratación entre 60 y 70 y 84. Es igual la hidratación oral que por sonda. Y cuando considera uno que un fracaso de la hidratación por vía enteral es cuando, a pesar de lo que yo le estoy aportando a ese paciente, tiene un gasto fecal tan elevado que no me deja hidratarlo, porque tenga un vómito persistente, porque haya una insuficiente ingesta o por la diarrea de alto gasto que dijimos. Y contraindicada la vía oral en muy pocos casos, casi que miren, solo 3, ilio, un abdomen quirúrgico o cuando es un niño que tiene alteración de la conciencia. Entonces, este cuadro que he sacado de IEPI dice que más o menos en las primeras 4 horas de vía oral, uno puede hacer más o menos un cálculo de cuánto suero oral se me está tomando el niño y oscila entre 50 y 100 mililitros kilogramo en esas 4 horas. Entonces dan unas dosis ponderadas. Lo que yo siempre le enseño a mis pacientes es que hay muchas cifras, hay muchos cálculos, hay muchas tablas, pero realmente lo que uno siempre tiene que pensar es que yo empiezo la hidratación, pero tengo que hacer evaluaciones idealmente a los 15-30 minutos para verificar el estado de hidratación y siempre empezar con mucha paciencia para evitar que este niño que probablemente no me está vomitando y yo le quiero dar muy rápido la hidratación por vía oral, lo empiece a hacer. Entonces, en este artículo dice
cómo la alimentación por vía oral versus sonda nasogástrica tiene la misma efectividad y que definitivamente debe ser promovido por los trabajadores de salud. Entonces, ¿cuándo paso de líquidos endovenosos a vía oral? Siempre que se pueda. Idealmente, lograrlo empezar en las 2 a 3 horas siguientes a que yo empiezo los líquidos endovenosos. Apenas el paciente pueda, apenas se mejore su estado de conciencia, apenas le hayamos logrado controlar el vómito. Entonces, la hidratación con líquidos endovenosos, ¿cuándo? Entonces, cuando el paciente está grave, cuando hay un fracaso en la hidratación por vía oral, cuando hay alteración en la conciencia y cuando tenemos una contraindicación para empezar la vía oral. Entonces, ¿cuál es la solución ideal? Y definitivamente la solución es polielectrolíticas. Y en esta, el que gana es el Harman. La solución salina normal solo si no contamos con Harman o alguna otra solución polielectrolítica, y es una recomendación fuerte a favor por todos. ¿Cómo vamos a poner los líquidos? Si es menor de 12 meses, vamos a poner... siempre vamos a poner 100 cc kilo hora, pero si es menor de 12 meses, entonces lo vamos a pasar en 6 horas, calculando que 30 mililitros kilo lo vamos a pasar en 1 hora y en las siguientes 5 horas vamos a pasar los 70. Niños de más de 12 meses, la fórmula va a ser para colocar los mismos líquidos, pero pasados en 3 horas. Estamos hablando de un niño que no está en shock y eso, porque si llegamos a un niño en shock, probablemente no nos podemos demorar tanto tiempo en hacer una adecuada hidratación. Por eso lo que siempre les insisto es la importancia de la revaloración del paciente, idealmente a 15-30 minutos. Entonces, hablando de la lactancia materna, eso es una recomendación fuerte a favor, siempre idealmente exclusiva, e iniciar la alimentación complementaria en niños mayores de 6 meses. Lo que pasa es que también tienen que entender que todo niño alimentado con fórmula ya no se considera una alimentación materna exclusiva. La fórmula en ese momento se considera alimentación complementaria. Por lo tanto, en estos niños probablemente se pueda empezar un poco antes. Los rangos están más amplios. Entonces, la alimentación por vía oral idealmente no ayuda. Restablecer la vía oral tan pronto como podamos. En un niño que está con lactancia materna, idealmente todo el tiempo también, y desde que no se contraindique por su situación, entonces que esté con el seno materno. Insistir en la lactancia materna. Hay mucha controversia si fórmulas lácteas habituales es la habitual versus la no habitual. Entonces se considera que en los niños con una diarrea aguda definitivamente siguen con su fórmula normal. Esta es una discusión de mucho tiempo y no se logra definir, pero probablemente el niño que tenga una diarrea de más de 14 días, si hay una recomendación fuerte a favor de una fórmula deslactosada, y el niño que tenga una diarrea de más de 5 días pudiera usar una fórmula sin lactosa. Ahí sí es la recomendación débil, pero siempre pensar en el costo económico de la fórmula deslactosada. O sea, antes de 7 días no debemos usar fórmula sin lactosa, probablemente a partir de los 7 días. Entonces, aquí es la misma recomendación, pensar siempre a partir de la diarrea de más de 7 días. Entonces, la dieta especial, alimentación habitual, lo más pronto posible, alimentos ricos en carbohidratos complejos, en carbohidratos simples, pues, o sea, sacarosa, no en estos niños, no dietas astringentes, sino una alimentación normal. En cuanto al uso de antibióticos, todas las guías recomiendan que no los debemos usar, solo los vamos a empezar de entrada si hay signos de sepsis, si estamos seguros de que ese paciente tiene un cólera,
o si es un paciente que tiene disentería más fiebre, que probablemente pueda estar cursando con una shigellosis y necesita. Si no reúne estos tres requisitos, es mejor que pensemos que el 75 al 90% son virales y que no lo debemos iniciar. Entonces, cuando si lo usamos, miren, tenemos un aislamiento de Shigella, entamoeba Giardia, salmonela, y la salmonela solo la vamos a manejar, solo la vamos a tratar en menores de 6 meses, que tengan asplenia funcional o anatómica, infección por HIV, enfermedad crónica del tracto gastrointestinal, una hemoglobinopatía, tratamiento inmunosupresor, o niños con una desnutrición moderada grave o inmunocomplementos. Entonces, si nos devolvemos a nuestro uso de antibióticos, tienen que recordar que no se recomienda solo si tenemos un aislamiento débil. ¿Cuáles son los antibióticos recomendados? Si es un paciente que se va a ir para la casa, le estamos pensando que es una diarrea bacteriana, el ideal es el ácido anhidríxico. Y en niños que vamos a tener hospitalizados, podemos usar cefotaxime, ceftriaxona o cipro. Si lo que estamos pensando es que sea una diarrea por parásitos, el de elección va a ser el metronidazol para manejo de Giardia y entamoeba distal. Esta es otra gran pregunta. ¿Le doy o no le doy micronutrientes? Definitivamente la vitamina A no, en ningún lado aparece, solo aparece en IEPI. Y sobre todo si son con una desnutrición o niños que van a tener una diarrea persistente, o sea, mayor de 14 días. Si no tiene esos requisitos, no se administra, pero el que sí y es fuerte a favor de todos los comités es el zinc. Si es menor de 6 meses, en los que realmente es más debatido son los niños menores de 6 meses. A partir de los 6 meses está toda la evidencia, pero en los menores de 6 meses son 10 miligramos al día. Si tiene un niño un peso adecuado, pero si es un niño con desnutrición, 5 miligramos al día. Acuérdense, y niños de 6 a 10 años van a ser 20 miligramos. Con el zinc es muy importante que ustedes se acuerden que son dosis estándar, no son dosis por peso. Y la otra cosa importante por el zinc es que en el mercado hay unas presentaciones importantes que son con unos volúmenes muy altos y desencadenan mucha mesis en los niños. Entonces, cuando tengamos niños que han estado con mucha mesis, probablemente es mejor que usemos el zinc más concentrado, que hay unas marcas comerciales que tienen mayor concentración de zinc por mililitro, pero siempre cumpliendo dar los 10 miligramos al día en menores de 6 meses o de 6 a 10 años. La otra cosa que les quería recalcar hoy con lo del zinc es que aparecen en el mercado muchos sueros orales que tienen adición de zinc. Acuérdense que el zinc lo tenemos que suplementar en países subdesarrollados como Colombia, es el segundo mineral más deficitario después del hierro. Entonces las sales de rehidratación que contienen zinc no se les debe dar, porque no le va a dar la cantidad que el niño necesita. Esas soluciones con zinc realmente están diseñadas para países desarrollados donde ellos no tienen el déficit de zinc que sí tiene nuestra población. Entonces, lo que les decía ahora de la vitamina A, que en ningún lado aparece, solo aparece en IEPI y solo aparece en desnutrición o en niños que tengan una diarrea persistente. Pero en niños con diarrea persistente, además de dar la vitamina A, también se debe dar el zinc, que ya dijimos cómo se dar el zinc, cobre y magnesio. Entonces, en estos casos sí nos tocaría dar un suplemento vitamínico. Esta diapositiva me encanta porque en este boom de los prebióticos, de los probióticos, de las mezclas fermentadas, ¿sirven o no sirven? La guía del ministerio y la guía de IEPI dicen que no sirven, pero cuando uno revisa las europeas y revisa las últimas latinoamericanas, definitivamente sí se recomiendan, sí se usan, no tienen tanta evidencia para decir que es fuerte. Los estudios con los probióticos dicen que disminuyen 24 horas la diarrea, pero lo que ustedes sí les tienen que quedar claro es que todas las cepas no sirven para diarrea.
Con las únicas que hay alguna evidencia es con estas tres que le puse. Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii y L. reuteri. Las otras mezclas de probióticos, por más de que sea como una agüita, que esa es la que más les encanta, porque el niño se la toma, no tienen ninguna evidencia para uso de diarrea aguda en niños menores de 5 años. Lo que sí hay una evidencia fuerte es que pacientes con una inmunodeficiencia no deben recibir probióticos. Y las mezclas fermentadas no sirven, sáquense esos yogurts de la cabeza. Cuando uno está formulando probióticos, casi que tienen que ser de manufactura, porque le está asegurando la cantidad adecuada que es, la dosis que es. Los yogurts, para todo eso se necesitan muchas veces cadena de frío. Los yogurts no las asumen, le pueden decir que tienen 500.000 billones de probióticos, pero no son adecuados y no van a ser. Cuando ustedes van a formular un probiótico, tienen que formular el probiótico, que ya aprendieron cuáles son los 3 que tienen la evidencia y que son de la manufactura. Y hablando de antidiarreicos, hay muchos en el mercado. ¿Hola? No. Bueno, dentro de los antidiarreicos, en Colombia, ¿cuáles estamos consiguiendo? La diosmectina, estamos consiguiendo, empezó hace por ahí un año, el racecadotril, la loperamida, el cablinpectina, subsalicinato de bismuto. Hay una evidencia en contra fuerte, definitivamente la loperamida no la debemos usar. En las guías del ministerio, pero son 2013, vuelvo y les digo, y en AIEP dice que no usemos ninguno de estos, pero los europeos y la sociedad latinoamericana sí los empiezan a usar y encuentran cosas muy interesantes. ¿Con cuál? Sobre todo con diosmectina y con el racecadotril. Entonces esos ya no los tenemos que empezar a meter también dentro de todo nuestro arsenal terapéutico. La diosmectina con el que más se ve resultados es con el rotavirus. Dentro de los antieméticos, definitivamente también nos tenemos que sacar de la cabeza la metoclopramida, eso ya no se usa, más son los efectos secundarios que producen en niños, pero cuál sí tenemos que aprender a usar y empezar a usar el ondansetron. Pero miren acá, dosis única. El ondansetron no es para que estemos formulando cada 8, cada 12 horas. Lo usamos en ese episodio de gastroenteritis, controlamos el vómito y empezamos el otro manejo de diarrea. Recordar que el ondansetron no lo debemos usar en sepsis si pensamos pues que hay un abdomen agudo con una obstrucción intestinal o en un cuadro, en un niño con convulsiones. Aquí encontramos el flujograma de la diarrea, donde entonces tenemos que definirla. En este caso definen diarrea aguda como menos de 7 meses. Este lo saqué de la Sociedad Latinoamericana, pero acuérdense que para nosotros, para Colombia, diarrea aguda es menor de 14 días. Entonces vamos a evaluar, lo primero que hay que evaluar es la hidratación, hacer el score de hidratación. Si hay un shock, entonces hacemos el manejo de shock. Si tenemos una deshidratación severa a moderada, entonces iniciamos con vía oral, miramos si hay necesidad de ponerle ondansetron, la realimentación temprana, si creemos o no creemos que tenga una diarrea bacteriana por lo que ya aprendimos, signo de sepsis, una disentería, fiebre, y determinamos en ese niño con deshidratación moderada severa si hay necesidad o no de hacerle antibiótico. Y los pacientes con una deshidratación leve, les hacemos observación, le iniciamos su vía oral, miramos la tolerancia, si hay necesidad de ponerle con antiemético, que sería el ondansetron, reiniciar rápidamente la vía oral. Y en estos pacientes considerar el manejo ambulatorio. Dentro de las recomendaciones que ellos ponen, miren, ahí aparecen y son guías 2007, la diosmectina, zinc, probióticos, que los debemos tener siempre presentes.
Cuando hay que hacer una remisión a nivel mayor, este es IEPI y Ministerio de Salud. Entonces, cuando hay un diagnóstico de una infección severa, una enfermedad concomitante, pero que el niño esté mal, entonces que pueda estar cruzando de pronto con una neumonía, una sepsis, una diarrea de alto gasto o un vómito persistente que no logremos hidratar ni controlar. Dentro del nivel de evidencia para vacuna con rotavirus, definitivamente en todos y menores de 6 meses. En cuanto al ministerio es el único que habla del nivel de evidencia de lavado de manos, fuerte a favor, pero miren, eso llevamos aprendiéndolo más de 200 años. De las pocas cosas que ha ayudado a la salud pública es el lavado de manos y el agua potable y vacunas. Los factores de riesgo para complicaciones, que sea menor de 3 meses, que tenga una desnutrición, signos de sepsis o que haya tenido antecedentes previos de diarrea. Otro factor de riesgo de complicaciones es una deshidratación moderada grave, que no haya tenido diarrea, que sea un niño menor de 1 año, un bajo peso al nacer. Esta es otra cifra que también nos tenemos que aprender de memoria, que es el 2.500 gramos al nacer, que tenga una diarrea de alto gasto, un vómito persistente, hacinamiento, no higiene y rotavirus. Entonces, factores de riesgo para complicaciones. Entonces, está la diarrea persistente, que no haya tenido lactancia materna, desnutrición. Miren, el uso de antibióticos es un factor de riesgo para complicaciones, probablemente para llevarnos a una diarrea persistente. Diarrea de alto gasto, una inmunodeficiencia, una deshidratación recurrente y guarderías. Intervención educativa, de este básicamente habla IEPI y del Ministerio. Entonces, una fuerte a favor de que obviamente hay que hacer educación, pero eso a pesar de que no lo mencionen todas las vías, sabemos que es parte importantísimo del manejo del médico en cualquier ambiente de trabajo, desde el nivel 1 hasta el nivel 3, siempre tenemos que ser los educadores por excelencia de los papás que reconsultan. En cuanto al tratamiento homeopático, si hay a favor o en contra, pues definitivamente no, tratamiento homeopático fuerte en contra. Y para llevar a casa, recordar siempre que la diarrea, el principalmente agente etiológico de diarrea en menores de 5 años son los virus, 75 a 90%, que debemos empezar a usar ya los sueros por encima de una concentración de 60 miliequivalentes por litro de sodio, no laboratorios de rutina, no antibióticos, ya dijimos que hasta el 90% son por diarrea, la mayoría se pueden manejar en casa y ya tenemos que empezar a pensar en los nuevos medicamentos que aparecen para manejar la diarrea. Probióticos, racecadotrilo, esmectina. Y de verdad que cuando uno dice, pero es que los probióticos disminuyen en 24 horas la diarrea, eso 24 horas no es nada siempre y cuando uno no sea el paciente. Cuando uno es el paciente que tiene diarrea, les puedo jurar que 24 horas quisiera uno que hubieran pasado rápidamente. Entonces, a veces es muy fácil cuando uno dice, no, 24 horas no son nada, pero es que yo no soy el enfermo, o no soy el que tengo 10 deposiciones en 24 horas, o estoy, mejor dicho, no me puedo ni siquiera mover. ¿Preguntas? Gracias, pero si hay preguntas, las recibo. Levantó la mano, pero no veo dónde.
¿Alguien quiere hacerme una pregunta? Pues yo vi que alguien levantó la mano, pero la verdad no veo si me escribió, se activa el micrófono y me pregunta. Aquí tenemos una, Giovanna quiere participar, entonces démosle la palabra para que le pregunte a la doctora Puerta o le aclare las que sean necesarias. Sí, escucho. No puedo quitar el micro. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, dime. Ok. Quería saber cuánto tiempo se puede dar el zinc. Si lo usamos así en... Otra vez. ¿Cuánto tiempo se puede usar el zinc? Si lo usamos en solución oral. Y la otra cosa es, como no escuché muy bien, ¿cuál es la recomendación con respecto a los probióticos? ¿Y qué clase de probióticos pudiéramos usar? Vale, entonces con respecto al zinc, definitivamente saben que tenemos que dar dosis altas y ya les expliqué porque somos un país subdesarrollado, así aparecemos en todos los artículos, subdesarrollados donde el segundo mineral más deficitario después del hierro es zinc. Entonces le voy a devolver la diapositiva, doctora, porque ahí sí les puse y por eso se las quise pasar aparte. Mírenlo acá. Estas son las dosis del zinc. Esto aparece en IEPI, pero tiene que ser el zinc de 10 a 14 días, mínimo 10 días. Entonces, no podemos dar zinc por 2 o 3 días. Acuérdense que cuando uno empieza el zinc mucho, empieza uno mismo a desencadenar vómito por zinc. Por eso les digo yo que en el mercado hay uno que usan mucho, no puedo hablar de marcas, ese es muy concentrado, pero ya en el mercado empiezan a venir las mismas dosis en 1 mililitro o en 2.5 mililitros. Entonces eso sí es lo que podemos aprender. Cuando niños que tengan un vómito fácil, empecemos a usar concentraciones más altas por volumen. Ahora, cuando uno mira el que todo el mundo formula, tienen que comprar 2 frasquitos cuando uno manda los concentrados con un solo frasquito. Entonces, costo efectivo hasta sale más barato usar los que son concentrados. Y en cuanto a los probióticos, doctora, aquí les puse la diapositiva, definitivamente sí, evidencia débil a favor, pero sí lo podemos usar. El Ministerio de Colombia dice que no, pero es que las guías de Colombia son muy viejas, 2013, pero solo sirven estos probióticos, el Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii y el Lactobacillus reuteri. No sirve ninguno otro, o sea, no hay evidencia, no hay estudios, faltan cosas. Entonces, pero tenemos siempre que pensar que el niño tiene que ser inmunocompetente para poder usar los productos. ¿Le quedó claro, cierto? Muchas gracias. Con gusto. Gracias, señora. ¿De esos probióticos hay alguna marca que contenga los 3? No pueden ser mezclados. Todos son por separados. De hecho, hay muchos estudios donde dice que el multiespecie le va peor que al que tiene una sola. Entonces, no, tú consigues Lactobacillus GG de una marca, consigues Saccharomyces boulardii de otra o L. reuteri de otra, pero no se pueden mezclar, solo uno, no más. Y los multiespecies, algunos artículos dicen que sirven menos. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ¿se puede usar en niños qué? Los probióticos.
Por ahí vi en la pantalla, se puede usar en niños, pero no sé qué se puede usar en niños. Si hablamos de probióticos, los probióticos se pueden usar, por ejemplo, el L-Reuteri se puede usar a partir del 0 día de vida. Lactobacillus yeye se puede usar a partir del mes de vida, Saccharomyces boulardii en niños más grandecitos, pero en general probióticos, sí, sí, ya se empiezan a usar las quinolonas en niños también. Pero acuérdense que de primera opción tienen, primero que todo, aprender hoy o desaprender que los antibióticos no. Yo creo que eso es lo que más nos cuesta a los médicos, porque durante muchos años aprendimos que teníamos que usar antibióticos para diarrea, pero definitivamente no usar antibióticos. Y casi uno que deja la ciprofloxacina, mire, tiene que ser un niño hospitalizado que probablemente usted le empezó otra cosa y no mejoró. De primera línea está el ácido nalilíxico y probablemente se los tiene hospitalizados, una ceftriaxona, pero quinolonas sí se usan en niños en ciertos momentos. No lo usamos de entrada, pero sí. Yo pienso que de las cosas importantes es no dejarnos presionar, ¿no? Cuando viene un paciente al servicio de urgencias, podemos sentir presión de formular antibiótico y yo les puedo asegurar que si ustedes hacen una buena educación, le formulan el mismo acetaminofén, el mismo suero oral, el paciente se va tranquilo. Pero esa es la importancia de que ustedes se eduquen. Además, como le enseño yo a mis estudiantes, si ustedes se educan, son 5 minuticos, que ustedes les educan, que le dan los signos de alarma, que le dicen que sí. Y esos 5 minuticos sirven para que ese paciente no reconsulte a las 2 o 3 de la mañana o al otro día muy temprano. O sea, tenemos que aprender también que el pilar de nosotros, los médicos, es la educación. Si este paciente llega a urgencias, si usted le dice, mire, la diarrea normalmente dura de 5 a 7 días, pues el paciente no vuelve a los 2 días, porque si vuelve a los 2 días usted siente la presión y probablemente termine formulando antibiótico. Pero si usted le dice, no le va a mejorar antes de 5 días, pero si empieza a aumentar la frecuencia, empieza a tener sangre, empieza a tener signos de deshidratación, consulte inmediatamente, probablemente en un 99% esa mamá se va a ir muy tranquila, no va a reconsultar y no se va a tener esa presión de que tengo que formular antibióticos simplemente porque hubo una reacción. ¿Más preguntas? Entonces, bueno, les dejo. Le dejo la última, que para mí este para llevar a casa es el resumen de estos 40 minutos que llevamos. Si aprendan esta diapositiva, tienen, miren, así como cuando le llega a un niño uno con diarrea, uno inmediatamente sabe que tiene que formular el suero oral, tiene que saber que hay que formular el zinc, sí o sí, formular el zinc. Bueno, doctora, no nos queda más que agradecerle. Ya vemos que no hay más preguntas dentro del auditorio y pues seguir dentro de nuestro proceso con el Hospital La Misericordia, para el programa de medicina de la Universidad de Quito. Un servicio que se seguirá prestando y trataremos de continuar dentro de este ciclo de capacitaciones para el beneficio de toda la comunidad. Okay. Agradecemos mucho a la doctora
Doctor David, yo quiero hacer una intervención. Agradecería enormemente, de acuerdo al trabajo que estuvo todo el año pasado y a la normatividad vigente, como son las rutas de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta de riesgo para desnutrición, que para estas capacitaciones sea tenida en cuenta la normatividad vigente en salud pública. Otro de los factores de prevención para la enfermedad diarreica aguda es el esquema de vacunación al día, para que podamos articular, porque es que si nuestros médicos se forman con conceptos que no están basados en la salud pública, van a ser requeridos inmediatamente lleguen a hacer su servicio rural. Entonces yo les invito a que en todos los temas se acerquen a la Secretaría y pregunten qué hay vigente, qué normatividad se está manejando. Si me permiten, apoyo completamente a la doctora Diana, soy la nutricionista de Secretaría de Salud Departamental y veo que hay poca armonización con lineamientos nacionales y siempre tenemos este mismo conflicto con los recién egresados. Tenemos que capacitarlos después de haber sido graduados, entonces esto se puede evitar y previamente una armonización nosotros como salud pública. Le agradecemos la participación a la doctora Diana y a la doctora Claudia, y pues son informaciones que se van a tener en cuenta dentro de que hemos tratado de que se vayan siendo cada vez parte integral de toda la capacitación que se esté brindando por parte de las instituciones, tanto de educación como de la de salud. Muchas gracias. Entonces, participación, los invitamos a una siguiente. Gracias. La doctora Marino Puerta será retransmitida el día de mañana en los horarios acordados por el hospital, que son las 9 de la mañana, las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Muchas gracias, señores.